Muy bien, hermanos, muy buenas noches, espero que estén bien, que puedan disfrutar este tiempo que vamos a tener con la palabra de Dios. Así que en esta tarde nos toca hablar acerca del Pentecostés. Estamos viendo una serie de estudios bíblicos respecto al pre-Pentecostés ya la semana pasada, y ahora continuamos con Pentecostés. Estamos viendo un poco de lo que es historia de la iglesia, un poco de lo que es la iglesia en sí. Y estamos viendo ahora sus comienzos, ¿no? Cómo comenzó antes, ¿no? Cómo fue ese anuncio anticipado, ese pre-Pentecostés que vimos con Johnny la semana pasada. Ahí tenés también la descripción del video para ver ahí arriba, para que lo puedas ver después. Pero ahora vamos a ver lo que es el Pentecostés. Entonces, primero hay que ver un poco la historia, ¿no? Vayamos a Hechos capítulo 2. Ahí en Hechos capítulo 2 vamos a encontrar justamente esta palabra. Pentecostés aparece 3 veces en la Biblia. Aparece una acá, una más adelante y otra en Efesios. Y tenemos estas 3 menciones esta palabra nomás, y la única que hace referencia justamente al comienzo de la iglesia es este. Y es justamente el que vamos a estudiar, este capítulo 2 de Hechos, este día, a esta hora. Así que me gustaría que podamos llegar hasta ahí. Muy bien, ahora que llegaste, mirá el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, entonces tenemos que definir qué es Pentecostés, ¿no? Pentecostés es una fiesta judía antigua en el cual se celebraba los primeros frutos, ¿no? Que Dios daba gracias a la cosecha recibida en esos días del año. Eso era muy común, ¿no? En Levítico 23 se instaura esta fiesta. Entonces judíos de muchos lugares llevaban hasta Jerusalén. También se le llama la fiesta de la peregrinación. Entonces muchos peregrinaban hasta ese lugar para llegar a Jerusalén y poder tener ahí una fiesta de conmemoración a Dios, de agradecimiento. Y justamente ocurre en este tiempo. Esto tiene un significado justamente porque, como te decía, marca un comienzo de la iglesia. Y Pentecostés marcaba ese comienzo, ¿no? Ese comienzo de las buenas obras que iba a empezar a hacer Dios. Y la iglesia se instaura en este tiempo. Yo creo que no es casualidad. Y Dios tenía planificado justamente eso, ¿no? Para nosotros, que podamos representar el comienzo de algo nuevo, ¿no? De algo que empieza a surgir en ese tiempo, que va a tener trascendencia hasta nuestros días. Bueno, ¿qué significa la palabra? Significa quincuagésimo. Entonces podemos definir que es como la etapa 50 o día 50, se puede decir, como decimos primero, segundo, tercero, cuarto. Bueno, el día 50 o quincuagésimo. Tenemos entonces que el Pentecostés es esto, ¿no? Marca justamente el inicio de la iglesia, y ocurre 50 días después de ¿qué? De la Pascua. Por eso es importante, ¿no? Para también nosotros, porque la Pascua representa la resurrección del Señor para nosotros. Entonces es muy importante tener estos detalles en cuenta al momento de ver el comienzo de la iglesia. Después, ¿quiénes eran los que estaban unánimes ahí juntos? Bueno, eran los discípulos que habían estado con Jesús cuando él ascendió. ¿Te acordás que les dijo en Lucas 24, capítulo 49? Dice que tenían que esperar en Jerusalén a que a la venida del Espíritu Santo. Jesús había anunciado al Espíritu Santo que tenía que llegar hasta este momento, ¿no? Tenía que él empezar a ser el que iba a ser el actor número 1 de esta etapa de la iglesia, que es la etapa de la gracia de Dios. Y entonces es ese anuncio, y los discípulos simplemente hicieron caso, ¿no? Ellos estaban ahí esperando a que venga el Espíritu Santo. Probablemente haya estado orando en una reunión. De cualquier manera, el Espíritu Santo llegó hasta ese lugar el día de Pentecostés. Bueno, y también tenemos que definir entonces qué es la iglesia, estos conceptos, ¿no? Para tener en cuenta este día justamente que se instaura la iglesia. Acá arriba te voy a dejar un link, acá después cuando tengas un tiempito puedes chequearlo, miralo. Porque ahí tenemos bien claro qué es la iglesia. Pero para hacer una definición rápida, podemos decir que la iglesia son todas aquellas personas que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Es decir, la iglesia no es un templo definido, no es un edificio, sino son personas. Somos cada uno de nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es por eso que tenemos que tener estos detalles en cuenta para poder ver el día de Pentecostés y qué pasó en este pasaje, y poder definir un comienzo, algo precioso. A mí me gustaba ver, ¿no? que la iglesia puede ser justamente como un bebé, ¿viste? Cuando nace, que es algo lindo, ¿no? Es algo hermoso tener ese sentimiento de tener ese bebé en tus manos. El sentimiento, ¿no? Genera que eso sea un momento hermoso, un momento significativo. Y si hay una madre escuchando, algún padre sabe que uno de los momentos más preciados es cuando nacieron sus hijos.
Y es justamente eso lo que vamos a recordar, ¿no? El comienzo de la iglesia. Recordemos cómo empezamos, cómo fueron nuestros inicios. Y cómo la iglesia va a tener tal trascendencia hasta el día de hoy, ¿no? Luego de 2000 años de que Jesucristo haya venido y haya muerto por cada uno de nosotros, sin duda. Pero realmente, ¿cómo podemos ver a Pentecostés, ¿no? ¿Cómo podemos tener una mirada correcta a esta etapa de la iglesia, para que podamos juntos tener un estudio personal, ¿no? Y una aplicación personal en cada cosa que vamos a ir viendo? Yo lo separé en 3 cosas, ¿no? Podemos ver a Pentecostés primero como un nuevo comienzo. Esa es una de las miradas que podemos tener. Es un nuevo comienzo, es el nuevo comienzo de la iglesia. Y vamos a ver ahí que generó 2 cosas este nuevo comienzo. Generó milagros. Generó 3 milagros que vamos a ver. Dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento que soplaba. Dice que llegó un viento, y dice el cual llenó toda la casa. Esa palabra llenó significa pneuma, o es en griego, pero en otras palabras, que está completo, que está lleno, ¿no? Que ya tiene todo listo para hacer algo. Entonces la palabra significa eso, la palabra secular. Entonces dice que el Espíritu Santo llenó toda esa casa. Algo increíble y un milagro había ocurrido, ¿no? En ese lugar, donde estaban ahí en Jerusalén. Y dice que llenó, y esto me hace acordar a lo que pasó más adelante con nuestras vidas, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 17, ¿te acordás? Que dice que el Espíritu Santo debe ser esa llenura, debe ser algo que nos dé plenitud. Que la llenura del Espíritu es cuando nosotros vivimos conforme a la Biblia, conforme a la comunión que tenemos con Dios, y nos sentimos llenos, nos sentimos completos, y obramos de esa manera, y actuamos de esa manera, actuamos en beneficio de los demás. Nos ayudamos, aportamos en cosas. No necesariamente tiene que ver con una emoción. A veces mucho se confunde entre emoción y lo que es llenura. Entonces tenemos que separar estas 2 cosas y decir que la llenura es la palabra de Dios viviendo en nuestros corazones, el Espíritu Santo fluyendo en cada aspecto, es decir, quitando el pecado de nuestras vidas. La misma palabra que se utiliza en Efesios 5:17, que es estamos llenos. Y eso es algo increíble. Ese es el primer milagro. Pero el segundo dice que vinieron lenguas repartidas. Y dice versículo 13: le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Acá tenemos que entender, porque hay muchos que interpretan estos pasajes un poco diferente y mal, porque en realidad este pasaje está simplemente diciendo que se le aparecieron lenguas repartidas, ¿no? Muy bien, pero dice como de fuego, como si fuera ese el original. Entonces nosotros podemos decir que justamente estas lenguas, en realidad la palabra traducción es idiomas. Entonces no pienses en una lengua, ¿no? como tal, sino el idioma. Entonces dice que apareció como fuego, algo extraño que apareció y se empezó a repartir en los que estaban ahí. Es interesante que el judío vea el fuego, ¿no? Como la señal de presencia divina. Entonces justamente el Espíritu Santo se presenta así para que cada judío que estaba ahí en ese lugar pueda ver que la presencia de Dios estaba ahí, y que la presencia de Dios está, y lo podemos ver, ¿no? Ahí en Jeremías nos dice que había como un fuego en mi corazón, ¿no? Que ardía y que no podía dejar de hablar. Ahí en Hechos justamente Juan y Pedro dicen que no podíamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces eso es lo que genera ese fuego en nuestro corazón, la presencia de Dios habitando en nosotros. Y para el judío era una señal de la presencia de Dios. ¿Y cómo no presentarse así? Imagínate, ¿no? En el Sinaí estaba allá arriba Dios y era como fuego, ¿no? Y Dios estaba diciéndoles: acá estoy otra vez, acá mi presencia está otra vez. Pero el tercer milagro es que fueron idiomas, ¿no? Que de repente aparecieron que ellos no habían aprendido. Mira el versículo 4, dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ves? El Espíritu Santo les dio nuevos idiomas. ¿Y con qué objetivo? Bueno, también tenés que entender que esto ocurre en Hechos 10, no es que pasa solamente acá con los judíos, sino pasa en Hechos 10 con los gentiles, y también pasa con unos samaritanos en Hechos capítulo 8, o sea que no es el único momento donde se habla que hubieron lenguas. Entonces podemos ver que las lenguas acá hablan de idiomas, porque mirá, vos fíjate lo que dice más adelante, versículo 8 dice: ¿cómo pues lo oímos a nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? No está refiriéndose a una lengua que no se conoce, sino algo que se entendía, eran idiomas. Entonces tenemos que decir que eran idiomas.
¿no? ¿Y con qué objetivo? Bueno, así como en la Torre Babel, aquel momento en Génesis 11, dice que el pueblo fue esparcido por toda la tierra en diferentes idiomas. Acá Dios lo que está haciendo es lo mismo, está dando esa universalidad, ¿no? Reesparciendo, pero ahora para el Evangelio, con el objetivo de esparcir el Evangelio. Entonces, simplemente estas lenguas se dividieron así para que justamente puedan llevar el Evangelio a otras personas en otros idiomas. Estas personas que habían tenido el Espíritu Santo puedan llevar a otros el Evangelio en sus idiomas. Y eso es lo hermoso de esta etapa, ¿no? De Pentecostés, que podemos ver estos 3 milagros. Pero también podemos ver que generó confusión en otros, ¿no? Porque dice, versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Entonces podemos ver que esta etapa también, este nuevo comienzo, generó milagros, generó hermosos 3 milagros que podemos representarlos en nuestra vida hoy, pero también otros llevan la confusión a la práctica hoy en día, generó confusión. Justamente hoy en día muchos piensan, ¿no?, que la iglesia, que los idiomas y las lenguas son cosas diferentes. Por ejemplo, algunos piensan que la iglesia es un templo, entonces te piden para que aportes a las ofrendas del templo y para que el templo sea mejor. Y vos sabés que podemos hacer eso para que el templo sea mejor y está excelente, no te digo que no. Pero cuando ya excede un límite, cuando ya vos sabés que ya está bien en el templo, pero en realidad la iglesia son personas, en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero también genera confusión esto del tema de las lenguas, ¿no? Porque muchos creen que por ser espirituales, que por ser personas, digamos, de una posición más alta que los demás, entonces pueden hablar en lenguas que nadie entiende, y eso es una mentira. Es solamente para ese momento específico y no hay otro momento en donde se tenga que recurrir a las lenguas. Sí que podemos decir que no es un don, por ejemplo, como decimos, reservado para espirituales, no es algo que no se entiende, pero podemos decir que sí es algo que se entiende, totalmente que se entiende, y sí es una señal para el mundo del comienzo de la iglesia. Así como las plagas marcaron un comienzo para la peregrinación en el pueblo de Israel, así como los milagros en las guerras con el pueblo de Israel marcaron esa dependencia que debían tener con Dios, ¿no? ¿Te acordás de esa etapa del arca y todo? Podemos recordar que la profecía fue el comienzo de una comunión con Dios, pero también que el pueblo deje la idolatría, deje la confusión. Y la profecía marcó el comienzo de la comunión del pueblo entre el pueblo y Dios. Pero también podemos ver que Jesús, ahí en la cruz, Él con ese milagro marcó el comienzo de esta nueva etapa, de todos los que crean en Él puedan ir y llegar al cielo. Entonces, de la misma manera, el Pentecostés marcó un comienzo de la iglesia. Y estas fueron señales que se fueron dando para que la gente pueda entender de que el Espíritu Santo ahora estaba con nosotros y no se debe utilizar más. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El nuevo comienzo de la iglesia, ¿no? Comenzó acá, algo hermoso. Y comenzó también en tu vida, porque la iglesia sos vos. No es un lugar específico, sos vos. Y entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo está dentro tuyo y es una nueva criatura. Si no lo hiciste, entonces lamentablemente déjame decirte que si no has creído todavía a Jesús como tu Salvador, entonces lamentablemente tu destino sigue siendo el infierno. Y no sos una nueva criatura y no sos parte de la iglesia, por más que vayas a la iglesia. Así que ahora definimos entonces lo primero, ¿no? Que el Pentecostés podemos ver un nuevo comienzo, ¿no? Que generó 2 cosas, milagros, pero generó confusión también. Y podemos ver que en Pentecostés vemos un nuevo impulsor, al Espíritu Santo. Vemos ahí en capítulo 2, versículo 14, vemos ahí a Pedro. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie, dice, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y empezó a predicar el Evangelio de Jesús. Empezó a hablar de Cristo. Empezó a mostrar y a demostrar que el Espíritu Santo ahora vino y que es el sucesor de Jesús. Que ahora la obra consumada en la cruz tiene un significado para cada uno de nosotros, que es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que nos dé todo lo necesario para poder vivir y subsistir en esta tierra y en esta vida cristiana que estamos viviendo. Y vemos que es el impulsor. ¿En qué cosa? Bueno, primero es impulsor como parte de nosotros, o sea que está dentro de nosotros y de esa manera nos impulsa. Pero ¿qué específicamente hace? Bueno, como es parte de nosotros nos motiva.
Esa es la primera cosa, nos motiva. Podemos ver que como Pedro fue motivado ahí, ¿no? Por el Espíritu Santo, pero vemos ahí el versículo 33, por ejemplo, que dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Él entendía que el Espíritu Santo era el que estaba siendo el impulsor de ese hecho, de que él pueda predicar. Y justamente él habla de él. Y como segunda cosa, vamos a ver que él es el sucesor anunciado y que nos da seguridad. Y podemos ver entonces que Pedro presenta, primero se motivó. El Espíritu Santo lo impulsó a eso, a motivarse y a predicar. Como segunda cosa, Pedro entendió que el Espíritu Santo era el impulsor. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, demostrando que él era sucesor anunciado. Y lo va a hacer por estos versículos. Mirá, por ejemplo, vemos el 31 y el 33. Quise viéndolo antes, habló de la resurrección, que su alma no fue dejada en el aire ni su carne vio corrupción. Este Jesús resucitó Cristo, del cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Él sabía y él pudo ver, ¿no? Que justamente al ver este sucesor que estaba comenzando, ¿no? Él tenía seguridad. Tenía seguridad. Mirá lo que dice, por ejemplo, el versículo 39, y dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Ves? Él es la promesa, esa promesa que se había anunciado antes y que ahora estaba empezando a habitar entre nosotros. ¿Ves? Como el sucesor anunciado, entonces el Espíritu Santo nos da seguridad. Primero, como veíamos, como parte de nosotros nos motiva y nos impulsa a eso, a poder evangelizar, poder ser parte de su obra. Pero segunda cosa, como sucesor anunciado, él nos da seguridad, nos da la certeza de que él un día va a venir y que está habitando dentro de nuestros corazones. Y como tercer cosa, él como el que salva, ¿no? Ahora tenemos esta tercera etapa, como el que salva, nos da confianza. Mirá lo que dice el versículo 41 al 43: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadió ese día como 3000 personas. Ve y perseveraban en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ves? Los apóstoles ahora tenían confianza para ir a predicar, pero también los que habían creído, ¿no? Ahí evangelizaban. Y dice que el Espíritu Santo añadía, ¿ves? Él ahora obrando como el que salva. Primero, obrando como el que está dentro de nosotros, como el que es parte de nosotros, nos motiva. Segundo, como vimos, ¿no? Como el sucesor anunciado, él nos da seguridad. Pero como tercer cosa, como el que salva, nos da confianza. Nos da confianza para poder ir y evangelizar a otros. Entonces, podemos encontrar todas estas cosas hermosas, ¿no? Pero vayamos a Efesios capítulo 3. Vayamos a Efesios capítulo 3. Y dice así, el versículo 16, dice Efesios 3:16 ya. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ves? Él es el impulsor, él es el que nos motiva, el ser fortalecidos, ¿no? Con poder por medio del Espíritu. Tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esto? Vimos al principio que el nuevo comienzo era marcado por personas que creían en Jesús, en la iglesia, ¿no? Y que esa nueva creación ahora dice que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Es tu oportunidad para poder empezar a hacer las cosas diferentes, pero como segunda cosa, el Espíritu Santo está acá y te da el poder, ¿no? Te da el poder como impulsor, te motiva, ahí te da seguridad y te da confianza para hacer lo que Él quiere, ¿no? Lo que Él va a hacer en tu vida. Y que es algo hermoso, que es algo precioso poder dejar fluir al Espíritu Santo, como veíamos la llenura del Espíritu, ¿te acordás? ¿No? Dice ahí que dejemos de contristarlo con el pecado, que dejemos el pecado a un lado y que dejemos que el Espíritu nos impulse. Y como última cosa, en Pentecostés vemos una nueva visión, la entrega. Ahora hay una nueva visión, ¿no? Que acá se empieza a plantear. Ahora vemos el versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y dice que vendían hasta sus bienes, sus propiedades. Vemos como primera cosa que sus prioridades eran los demás, ¿no? En el versículo 44 y 45 sus prioridades eran los demás. En Gálatas 5, vamos a ver en Gálatas 5, yo me puse a pensar un poco de por qué ellos hacían esto, y creo que Pablo acá lo grafica muy bien. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros. A libertad fuisteis llamados. Yo creo que los judíos de este tiempo, que empezaban a ver todas estas hermosas cosas que estaban pasando, dijeron: nosotros queremos imitar al Señor Jesús. Nosotros queremos expresar esta libertad a la que fuimos llamados ahora, ¿no? Y empiezan a dar de sus bienes a los demás, empiezan a dar de todo lo que tenían para los otros, ¿no? Y de esa misma manera nosotros podemos hoy también tenerlo y llevarlo a la práctica, decir que yo puedo hacer también más por los demás. Pero como segunda cosa, su perseverancia era mutua, no solamente su prioridad a los demás, que es algo hermoso que tenemos que tener en cuenta para nuestras vidas personales, sino que también la perseverancia era un ejemplo que tenían en esos primeros tiempos, que fue una primera etapa cortita, ¿no? Pero fue algo lindo que vivieron. Entonces podemos ver que su perseverancia era mutua. Y vamos ahí a Hechos otra vez, capítulo 2, y encontramos ahí en Hechos capítulo 2, acá, versículos 46 y 47, los últimos del capítulo, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice que añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Podemos ver que su prioridad eran los demás. Y podemos ver ahí en Gálatas que como esa libertad ellos claramente entregaban porque era la libertad. Yo me llegué a esa conclusión porque no tiene ninguna lógica humana para decir por qué daban sus bienes. Pero segunda cosa, su perseverancia era mutua. Ahí en 2 Corintios podemos ver que a Pablo también le pasa algo parecido con sus compañeros. En 2 Corintios capítulo 1. Capítulo 1 de 2 Corintios dice, así si podemos ir buscándolo mientras hasta que llegamos. Dice, acá Pablo experimenta algo, ¿no? Que él necesitaba recibir un consuelo de otras personas, ¿no? Necesitaba seguir perseverando en el trabajo con otros. Y el versículo 5 y 6 dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Dice, para vuestra, ¿no? Y me quedé pensando en esto, ¿no? Lo cual dice, operan en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Él entendía que al padecer las mismas cosas los demás entendían, ¿no? Y los compañeros de ministerio estaban perseverando unánimes, estaban juntos en esto. Y como estaban juntos, entonces padecían cualquier tipo de cosa. En este caso persecución, ¿no? Necesidad, más adelante dicen afrenta, en aflicciones. Y justamente Pablo entendía esto, ¿no? Que para perseverar hacía falta de compañeros. Y personas que estén dispuestas a entregar cosas por el Evangelio, ¿no? A vivir las aflicciones que vivió Jesucristo, a vivir esas aflicciones que Él padeció. Y de esa misma manera podían perseverar juntos. Pablo lo entendía muy bien. Y por eso le escribe eso a los corintios. Pero acá podemos ver que estos primeros hermanos, ellos perseveraban y estaban juntos, entregaban, ¿no? Lo primero que entregaban entonces era sus bienes materiales, ¿no? Entre ellos entregaban sus bienes materiales porque su prioridad eran los demás. Pero como segunda cosa, su perseverancia era mutua, ¿no? Ellos estaban dispuestos a entregar de ese tiempo cada día. Dice que estaban en el templo y perseveraban y perseveraban y perseveraban. ¿Sabes que yo pensaba? Decía, esta parte no la entiendo muy bien porque ¿cómo ellos podían hacer eso, no? Si no entraba en la lógica, ¿no? Ninguna de estas cosas entra en la lógica, pero después me puse a pensar y claro, pensá en cómo fue tu primer amor. ¿Cómo fue cuando arrancaste en el Evangelio de Jesús? ¿Te acordás que vos estabas dispuesto a entregar todo por Él? A decir, voy a predicarle a 5 o 6 personas hoy, voy a predicarle a mi compañero de trabajo, a mi familia, a mi mamá, y voy a entregar todo por Jesús. ¿No te ha pasado eso? Recordá esos primeros pasos, ¿no? Ese momento hermoso donde Jesús era la plenitud de toda tu vida. De la misma manera ellos estaban así. Y por eso se grafica esto. No creo que haya sido mucho tiempo. No creo que hayan tenido años y años así. Evidentemente fueron la primera etapa, ¿no? Los primeros meses. Pero qué lindo que era, ¿no? Y qué lindo que es poder hacerlo. Y estoy seguro que ellos después más adelante habrán seguido juntos y se mantuvieron. Después empieza la persecución de la iglesia y ellos se mantenían juntos, ¿no? Y poder pensarlo en tu vida personal me parece que es más práctico y más entendible, ¿no? Es decir, recordar cómo eras antes, ¿no? De esa misma manera esos primeros pasos, porque fue el primer amor de ellos. En Pentecostés marca un comienzo de algo hermoso, así como un nacimiento, ¿no? Que la iglesia comenzó en este lugar justamente, así como ese nacimiento de un bebé que te mencionaba al principio, empezó algo hermoso. Pero sin duda alguna muchos han usado de ese beneficio de la gracia de Dios
para empezar a robar, ¿no? A empezar a hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y eso es un problema muy grande y tenemos que estar atentos y cuidadosos nosotros mismos de entender que la iglesia no es un templo, de que la iglesia son personas, de que la doctrina que nos enseñan tiene que estar basada en la Biblia y que tenemos que nosotros ver a la Biblia y de la Biblia sacar las conclusiones si es el lugar correcto o no. Entonces, vayamos para terminar a Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, como Cristo se entregó y se dio a sí mismo por nosotros, ¿no? El mejor ejemplo de entrega, como el último punto vimos, es Jesús. ¿Cuál va a ser tu comienzo hoy? Porque vemos que acá comenzó la iglesia y las señales que fueron dadas fueron rotundas para el comienzo de algo nuevo. Veíamos en 2 Corintios 5:17, ¿te acordás? Que somos nuevas criaturas. Veíamos en Efesios 3:16 que tenemos el poder del Espíritu ahí como impulsor y que nos motiva. Y podemos ver que así como Cristo se entregó por amor, nosotros podemos entregarnos por otros. Pero realmente, ¿cuál va a ser tu comienzo? ¿En cuál de estas tres cosas pensás que debes comenzar? ¿Pensás que debes comenzar como un nuevo hermano en la fe? Es decir, una persona que empieza a creer y que es parte de la iglesia, que nunca ha creído en Cristo como su Salvador personal. Te invito a que lo puedas pensar. Y como segunda cosa, ¿pensás que quizás el nuevo comienzo que debes tener es con el Espíritu Santo? En que los contristaste con tantos pecados acumulados durante este tiempo y que no los confesaste y que no los trabajaste y que ahora te sentís inseguro, te sentís que no podés. Bueno, Él dice que te da confianza, que te da seguridad, que te motiva. Que podés hoy tener un nuevo comienzo en eso también, pero quizás en el amor con otros hermanos, ¿no? En el amor con la iglesia reflejado en lo práctico, ¿no? Que puedes tener un nuevo comienzo, una nueva perspectiva, una nueva visión en cuanto a la entrega. Entregar a veces algo monetario por otros, pero otra vez es tu tiempo por otros. Entregar a veces un tiempo del día para un mensaje, un audio, ¿no? Que podamos llegar juntos a crecer en el Señor y poder ser imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí te invito a que puedas cerrar tus ojos y que puedas orar ahí donde estás, en tu casa, en cualquier lado. Y que puedas preguntarle a Dios: ¿cuál puede ser mi nuevo comienzo, Señor? ¿Cuál puede ser la cosa que necesito empezar otra vez? Empezar quizás otra vez a esos hábitos que tenías y volver, ¿no? Y volver otra vez. Pensá en esto, ¿no? Con los ojos cerrados y preguntar al Señor: ¿cuál debe ser mi nuevo comienzo, ¿no? Señor, ¿debo comenzar en la familia de la fe porque no soy salvo y quizás yo pensaba que sí? ¿Debo comenzar a que el Espíritu Santo actúe en mí? ¿O debo comenzar a actuar por los hermanos en favor y entregar lo que no quiero por otros de manera práctica? Oramos y terminamos. Señor, gracias por este tiempo que nos das juntos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender estas verdades y a ponerlas en práctica en nuestra vida. Señor, que podamos entender que el Pentecostés ha marcado un tiempo en la historia que nos recuerda ese nacimiento, Señor, de la iglesia, pero también nos recuerda nuestra vida en Cristo, Señor, cómo comenzamos y ese pequeño sentir, ¿te acordás, Señor, que veíamos recién, que veíamos ahí en tu palabra y vemos cómo comenzamos juntos, Señor, y cómo comenzamos bien? Ayúdanos a terminar bien ahora, Señor, que nos falta un montón. Por eso te rogamos que en este tiempo, Señor, de aislamiento podamos juntos seguir creciendo en el Señor. Señor, aprender a que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida, pero también a entregar, Señor, por los hermanos, entregar eso que no queremos y poder ser parte de tu obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. promesas rotas en el corazón. Cuánto tiempo mirando hacia otra dirección.
cuánta vida perdida, cuánto afán y cuánto estrés dentro de las fronteras de tu propio interés. Quien no lo ves, servirle es mejor. Ver a través de los ojos de su amor. Quiero decidir, seguir, decidir oír su voz, obedecer a Dios. Quiero decidir, morir, desistir de mi orgullo, que los planes sean suyos, rechazar mi vanidad, abrazar tu eternidad, elegir tu voluntad. Es cuestión de decidir. Quiero abrir mis ojos a la realidad, que hay un mundo perdido, que hay una eternidad. Quiero tener oídos para escuchar la voz de Dios que nunca ha dejado de llamar. Quiero ser soldado de la cruz, resplandecer, reflejar su luz. Quiero decidir, seguir, decidir oír su voz, obedecer a Dios. Y quiero decidir, morir, desistir de mi orgullo, que los planes sean suyos, rechazar mi vanidad, abrazar tu eternidad, elegir tu voluntad. Y quiero decidir, seguir, decidir oír su voz, obedecer a Dios. Y quiero decidir, morir, desistir de mi orgullo, que los planes sean suyos, rechazar mi vanidad, abrazar tu eternidad, elegir tu voluntad. Es cuestión de decidir. Es cuestión de decidir.